El comité tiene básicamente dos funciones. La primera función es recibir los informes de los estados. Los estados tienen la obligación de presentar cada cierto tiempo, usualmente 5 años, en realidad lo presentan un poco después, un informe sobre la situación de los DESC en el país. A partir de eso, las ONGs presentan informes alternos, informes sombras, y con base en esos informes el comité hace un diálogo con el Estado, con los representantes del Estado en Ginebra, y a partir de ese diálogo y de los informes, el comité saca unas conclusiones que llaman observaciones finales, en donde el comité señala los hallazgos de los motivos de preocupación del comité y a partir de esos hallazgos del motivo de preocupación hace recomendaciones. Por ejemplo, puede encontrar que en determinado país la mortalidad materna es inaceptablemente alta y que no ha habido mejoras, entonces hace ese hallazgo y a partir de ese hallazgo pues hace recomendaciones para reducir la mortalidad materna, de los esfuerzos que los estados deben hacer o de medidas específicas que deben tomar para reducir esa mortalidad materna. A partir de eso, en las últimas sesiones el comité adoptó una práctica de, en las observaciones finales, señalar 3 que considera de particular urgencia y que pueden ser cumplidas en un espacio de 2 años, y entonces le pide a los estados que presenten informes sobre sus desarrollos sobre esas 3 recomendaciones, y eso le permite al comité ahora hacer un monitoreo de seguimiento del cumplimiento de sus recomendaciones, para no tener que esperar hasta el siguiente periodo de reporte, que puede ser 5, 6 o 7 años después. Entonces esa es la primera forma del comité de lograr el monitoreo del cumplimiento del pacto. La segunda forma es a través de casos o a través de comunicaciones para aquellos estados que han ratificado el protocolo de 2008, que permite presentar comunicaciones o casos o reclamos por violaciones de los derechos contenidos en el pacto. Y esas tienen un trámite semijudicial. El comité es un órgano semijudicial en la medida en que está integrado por miembros que, a pesar de que son elegidos por los estados, actuamos como expertos independientes. O sea, no somos representantes de los estados en el comité, sino debemos honrar la independencia e imparcialidad propia de los jueces. En ese sentido tiene un cierto carácter judicial, pero no es exclusivamente judicial, porque primero puede hacer recomendaciones que no son estrictamente jurídicas, a veces las hace, digamos, por consideraciones técnicas, y segundo, nuestros hallazgos tanto en las observaciones finales de los informes de los estados o en los dictámenes sobre los casos individuales no son estrictamente vinculantes, es decir, los estados tienen la obligación de cumplirlas de buena fe, pero si de buena fe llegan a la conclusión de que discrepan del comité y no van a cumplir, eventualmente podrían hacerlo. Tienen la carga de sustentar por qué no van a cumplir una recomendación. Entonces, en el caso de las comunicaciones o de las quejas individuales, el trámite es esencialmente escrito. La persona presenta su queja, el comité mira si es aceptable o no, si es admisible, con unos criterios de admisibilidad semejantes a las de los casos y peticiones ante el sistema interamericano, o sea, agotamiento de recursos que sean hechos posteriores a la ratificación del protocolo, etc. Y a partir de eso pide explicaciones al Estado, y con base en esos puntos, si no se llega a un arreglo entre las partes, que a veces ocurre incluso por fuera del comité, y por consiguiente el comité puede cerrar el caso, archivarlo. Entonces, si no hay esa situación, entonces el comité saca un dictamen donde se pronuncia primero sobre la admisibilidad y segundo sobre el fondo, para determinar si hay una violación o no, en caso de que lo haya encontrado admisible. Y si encuentra una violación, pues hace recomendaciones tanto frente a la víctima como frente a la situación general. Esos son como los dos mecanismos fundamentales. A partir de esos dos mecanismos,
el comité, al igual que los otros comités de Naciones Unidas, generó un tercer mecanismo que es muy importante, que son las observaciones generales, que son aquellos documentos en donde el comité sintetiza su doctrina sobre un tema. Son documentos relativamente cortos, pero muy importantes, donde, por ejemplo, en la observación general número 14, el comité sintetiza su doctrina sobre el derecho a la salud. Entonces, esas son como las 3 vías de monitoreo del cumplimiento.